Buenos días, cordial saludo. Continuamos aquí con este estudio Ecos de Libertad. Habíamos quedado en unas preguntas que nos hacíamos como ¿hay acaso una satisfacción oculta en el sometimiento? Y si la hay, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que origina en el hombre un insaciable apetito de poder? ¿Es el impulso de su energía vital o es alguna debilidad fundamental? Y la incapacidad de experimentar la vida de una manera espontánea y amable. ¿Cuáles son las condiciones psicológicas que originan la fuerza de esa codicia? ¿Cuáles las condiciones sociales sobre que se fundan a su vez dichas condiciones psicológicas? Estas preguntas y otras nos veníamos planteando, ahí habíamos quedado en el capítulo anterior. Entonces continuamos. El análisis del aspecto humano de la libertad y de las fuerzas autoritarias nos obliga a considerar un problema general, a saber, el que se refiere a la función que cumplen los factores psicológicos como fuerzas activas en el proceso social. Factores psicológicos como fuerzas activas en el proceso social. Y esto nos puede conducir al problema de la interacción que los factores psicológicos, económicos e ideológicos ejercen en aquel proceso. Factores psicológicos, económicos e ideológicos. Entonces, continuamos aquí. Todo intento por comprender la atracción que el fascismo ejerce sobre grandes pueblos nos obliga a reconocer la importancia de los factores psicológicos, pues estamos tratando aquí acerca de un sistema político que en su esencia no se dirige a las fuerzas racionales del autointerés, sino que despierta y moviliza aquellas fuerzas diabólicas del hombre que creíamos inexistentes o por lo menos desaparecidas hace tiempo. Un sistema político que en su esencia no se dirige a las fuerzas racionales del autointerés, sino que despierta y moviliza aquellas fuerzas diabólicas del hombre que creíamos inexistentes o por lo menos desaparecidas desde hace tiempo. Ojo con ese punto. La imagen familiar del hombre durante los últimos siglos había sido la de un ser racional cuyas acciones se hallaban determinadas por el autointerés y por la capacidad de orar en consecuencia. Creíamos que orábamos con la razón. Hasta escritores como Hobbes, que consideraban la voluntad de poder y la hostilidad como las fuerzas motrices del hombre, aplicaban la existencia de tales fuerzas como el lógico resultado del autointerés, puesto que los hombres son iguales y tienen por lo tanto el mismo deseo de felicidad, y dado que no existen bienes suficientes para satisfacer a todos por igual, necesariamente deben combatirse los unos a los otros y buscar el poder con el fin de asegurarse el goce futuro de lo que poseen en el presente. Pero la imagen de Hobbes pasó de moda. Cuanto mayor era el éxito alcanzado por la clase media en el quebrantamiento del poder de los antiguos dirigentes políticos y religiosos, cuanto mayor se hacía el dominio de los hombres sobre la naturaleza y cuanto mayor era el número de individuos que se independizaban económicamente, tanto más se veían inducidos a tener fe en un mundo sometido a la razón y en el hombre como ser esencialmente racional. Las oscuras y diabólicas fuerzas de la naturaleza humana eran relegadas a la Edad Media y a periodos históricos aún más antiguos, y sus causas eran atribuidas a la ignorancia o a los designios astutos de falazos reyes y sacerdotes.
Se miraba en esos periodos del modo como se podría mirar un volcán que desde largo tiempo ha dejado de constituir una amenaza. Se sentía la seguridad y la confianza de que las realizaciones de la democracia moderna habían barrido todas las fuerzas siniestras. El mundo parecía brillante y seguro al modo de las calles bien iluminadas de una ciudad moderna. Se suponía que las guerras eran los últimos restos de los viejos tiempos y tan solo parecía necesaria una guerra más para acabar con todas ellas. Las crisis económicas eran consideradas meros accidentes, aun cuando tales accidentes siguieran aconteciendo con cierta regularidad. Cuando el fascismo llegó al poder, la mayoría de la gente se hallaba desprevenida, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Era incapaz de creer que el hombre llegara a mostrar tamaña propensión al mal. Un apetito tal de poder, semejante desprecio por los derechos de los débiles o parecido anhelo de sumisión. Tan solo unos pocos se habían percatado de ese sordo retumbar del volcán que precede a la erupción. Federico Nietzsche había perturbado el complaciente optimismo del siglo XIX. Lo mismo había hecho Carlos Marx, aun cuando de una manera distinta. Otra advertencia había llegado algo más tarde por obra de Sigmund Freud. Por cierto que este y la mayoría de sus discípulos solo tenían una concepción muy ingenua de lo que ocurre en la sociedad, y la mayor parte de las aplicaciones de su psicología a los problemas sociales eran construcciones erróneas. Y sin embargo, al dedicar su interés a los fenómenos de los trastornos emocionales y mentales del individuo, ellos nos condujeron hasta la cima del volcán y nos hicieron mirar dentro del hirviente carácter. Sigmund Freud avanzó más allá de todos al tender hacia la observación y el análisis de las fuerzas irracionales e inconscientes que determinan parte de la conducta humana. Junto con sus discípulos dentro de la psicología moderna, no solamente puso en descubierto el sector irracional e inconsciente de la naturaleza humana, cuya existencia había sido desdeñada por el racionalismo moderno, sino que también mostró cómo estos fenómenos irracionales se hallan sujetos a ciertas leyes y por tanto pueden ser comprendidos racionalmente. Nos enseñó a comprender el lenguaje de los sueños y de los síntomas somáticos, así como las irracionalidades de la conducta humana. Descubrió que tales irracionalidades y del mismo modo toda la estructura del carácter de un individuo constituían reacciones frente a las influencias ejercidas por el mundo exterior y en modo especial frente a las experiencias durante la primera infancia. Por eso es que yo les digo que es importante las influencias durante la primera infancia. La educación de los hijos durante la primera infancia es lo más importante que puede hacer los padres con los hijos. Pero Freud estaba tan imbuido del espíritu de la cultura a la que pertenecía que no podía ir más allá de los límites impuestos por esa cultura misma. Esos límites se convirtieron en vallas que llegaban hasta hacer imperdible la comprensión del individuo normal y de los fenómenos irracionales que operan en la vida social. Como este libro subraya la importancia de los factores psicológicos en todo el proceso social y cómo el presente análisis se asienta sobre algunos de los descubrimientos fundamentales de Freud, especialmente los que conciernen a la acción de las fuerzas inconscientes en el carácter del hombre y su dependencia de los influjos externos. Creo que constituirá una ayuda para el lector conocer ahora algunos de los principios generales de nuestro punto de vista,
así como también las principales diferencias existentes entre nuestra concepción y los conceptos freudianos clásicos. Freud aceptaba la creencia tradicional en una dicotomía básica entre el hombre y sociedad, así como la antigua doctrina de la maldad de la naturaleza humana. Dicotomía básica entre hombre y sociedad. El hombre, según él, es un ser fundamentalmente antisocial. Según Sigmund Freud, el hombre es un ser fundamentalmente antisocial. La sociedad debe domesticarlo, concederle unas cuantas satisfacciones directas de aquellos impulsos que por ser biológicos no pueden extirparse. Pero en general la sociedad debe purificar y moderar hábilmente los impulsos básicos del hombre. Como consecuencia de tal represión de los impulsos naturales por parte de la sociedad, ocurre algo milagroso. Los impulsos se transforman en tendencias que poseen un valor cultural y que por lo tanto llegan a constituir la base humana de la cultura. Los impulsos básicos del hombre constituyen la base de la cultura, porque se transforman en expresiones culturales. Un punto de vista psicoanalítico que, aun cuando se basa en los resultados fundamentales de la teoría freudiana, difiere de ella en muchos aspectos importantes. Puede hallarse en la obra de Karen Horney, New Ways and Psychoanalysis, Londres, Kewan Paul, 1939. Hay traducción castellana. El nuevo psicoanálisis, México, Fondo de Cultura Económica, 1943. Y en aquella de Harry Strass Sullivan, Concesiones y Moderna Psiquiatría, de Fitzwilliam Alanson White Memorial Lectures en Psiquiatría, 1940, volumen 3, número 1. Aunque los dos autores difieren en muchos aspectos, el punto de vista que se sostiene aquí tiene mucho en común con ambos. Freud eligió el término sublimación para señalar esta extraña transformación que conduce de la represión a la conducta civilizada. Si el volumen de la represión es mayor que la capacidad de sublimación, los individuos se tornan neuróticos y entonces se hace preciso conceder una merma en la represión. Generalmente existe una relación inversa entre la satisfacción de los impulsos humanos y la cultura. Bueno, es que